nos falta un poquito de aire, estamos un poco oxidados. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de estar aquí con David Nájera. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gran escalador, un buen amigo y maestro. Y bueno, quiero que nos presuma, de sus grandes escaladas, ¿no? De un récord que tiene por ahí. No sabemos todavía si sigue vigente, si ya alguien se animó ahí a romperlo. A lo mejor aquí nos pueden ayudar, ¿no? A alguien que sepa quién, a ver si todavía está vigente o saben de alguien que ya lo rompió. Pero bueno, más adelantito sabremos exactamente de qué se trata. David, ¿nos puedes platicar un poco de tu historia como escalador? ¿Dónde empezaste? Bueno, todo empieza cuando empecé con los scouts. Ahí empezó la inquietud con los descensos de cuerda. Ahí básicamente fue lo del rappel. Entonces eso me llevó a buscar a dónde podría aprender. Alguien me llevó al Exploraciones de México, al Club de Exploraciones de México, y ahí fue donde empecé a aprender realmente a escalar, tomé mi curso de escalada, empecé a salir con ellos, pero ahí básicamente era como una cuestión de diversión. No había mucha variedad, no había mucho reto, no había cosas así. Dentro del mismo club conocí a algunas personas, entre ellos a Sergio Fitch, y me empecé a juntar con ellos, me permitieron integrarme a ellos y ya formé parte de la comunidad de lo que para nosotros era el Sindicato Nacional de Escaladores de Granito. Ese nombre provenía porque realmente se buscaban lugares donde podíamos escalar granito en México, lo que nos llevó a buscar muchos lugares y escalar en varias partes del país. El primer granito que encontramos o que se empezó a buscar fue en Acapulco. A la entrada de Acapulco por la carretera vieja hay una formación y nosotros le pusimos la Betsy, pero era porque la Betsy no la agarras por la forma que tiene la piedra. Okay. Y toda la costa descubrimos que había granito y demás, y ahí empezamos a hacer unas pequeñas escaladas a la orilla del mar, cascarear y en fin. A partir de ahí ya empezaron cosas un poquito más serias. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Como de los 70s, 74, 75 más o menos, por ahí, okay. 76. Ahí empezamos en esas situaciones. De ahí ya fuimos evolucionando. Sobre todo había el detalle de que Sergio tenía muchos amigos que venían y pues entre ellos, por ejemplo, el que me admiró mucho fue Fred Becky, uno de los escaladores más viejos que siguen escalando. Vino y él traía informes del Peñón Blanco de Durango que Sergio había explorado, más no escalado. Y a partir de ahí se me metió la idea y fuimos a intentar escalarlo. Las condiciones están criminales, ¿no? Está en medio del desierto, en Durango. Le dimos 2 pegues y pues no se pudo, ¿no? Por X situaciones, empezando por el acercamiento, ¿no? Iba yo con un amigo muy estimado, Salazar, que él decía que el camino se hace al andar. Entonces no buscamos veredas ni nada, sino nos atravesamos en el Huizachal y con el costal todas las espinas, en fin, llegamos a la pared, le dimos el pegue, hicimos 3 o 4 tramos, se puso muy intenso el calor, no teníamos ni la experiencia, ni llevábamos comida ni agua suficiente, y pues ahí abortó el asunto y terminó. Y hay que saber en qué momento. Exacto. Hay que abortar, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a buscar más lugares. De ahí fue en esas épocas, en los 80s, sí, en los 80s, cuando descubrimos Aculco. Nos habían dicho las gentes que había un cañón muy bonito, unas paredzotas y demás. Y fue una cosa bien rara porque andábamos por ahí por Quilotepec y fuimos a Aculco, fuimos a dar al pueblo de Aculco. Okay. Y ahí ya nos dijeron, no, que hay una cascada y demás. Dice, se siguen por la carretera, que en aquel entonces era de terracería.
y vamos caminando y íbamos escuchando a la Sonora Santanera y coincidentemente pues ya de repente ya no vimos, se acabó el camino, nos subimos, oímos la cascada, no la vimos, sino nos seguimos y ya le digo a Sergio porque yo iba con él, se acabó la canción de Cabaretera y le digo, ¿sabes qué? Párate, ya no vemos nada. Dice, no, vamos a seguir. Le digo, no, párate, aquí nos quedamos a dormir porque ya no se ve nada. Fue de esas noches bien raras en que no había luna, no había niebla, no había nada, pero todo estaba bien oscuro. No se veía nada. Nos paramos ahí a un lado, nos pusimos a dormir a un lado del carro y en la mañana me levanto, quedamos a 3 o 4 metros de la caída del cañón. Y, ay, ¿qué onda? Y de ahí ya nos metimos y lo que conocen ahora como la Chimenea del Ñoño nunca fue escalada, fue de entrada. Por ahí nos metimos y ya empezamos a hacer todas las escaladas y demás. No se abrió mucho porque pues en realidad no había tanto nivel. Sí le dimos pegue a muchas rutas y demás, no se completaron algunas. La más para mí muy recordada es Cabaretera. Le estuve dando unos pegues y de ahí salió el nombre. Y ya después ya se completaron más rutas, llegó más gente. Ya la tuvimos guardada un rato como secreto. Y después ya les comunicamos a todos y ya se dejaron descolgar todos. Popular. Así es. De ahí ya empezaron a venir cosas un poquito más grandes. Fuimos a Baja, al Trono Blanco, a toda la zona de la Rumorosa y demás. Hicimos también algunas escaladas. Por alguna razón, siempre que fui yo al menos, no nos dio chance la pared de subir. Una de las veces llegamos y había 40 grados de temperatura. Empezamos a bajar al cañón, en la bajada empezó a llover y luego a nevar. Cuando nos dimos cuenta, la nieve estaba pues de 1 metro y a recoger las chivas y a salir. No pudimos salir porque además habíamos rentado un Volkswagen. Entonces no me acuerdo quién de los que iba con nosotros se fue caminando y le habló a los cuates de San Diego y ellos nos fueron a rescatar, unos amigos de San Diego. Llevaron una camioneta, una van 4x4 súper alta. Solo así. Y ellos llegaron por nosotros, nos rescataron. Bueno, sacaron el carro, ¿no? Porque podíamos salir caminando, pero era un carro rentado, entonces no podían. No se podía quedar. Eso fue una vez. Otra vez llegamos y Sergio se lastimó el pie y ahí fue y esa vez no sé por qué también el Sergio se tuvo que salir o se quedó en la pared. No entiendo, no me acuerdo ya realmente. Pero esa vez también fue para mí muy memorable porque me quedé dormido debajo del bolcho. Y en la noche, o sea, debajo del bolcho porque dentro del carro hacía un calor infernal. Entonces lo único que se me hizo más seguro fue acostarme debajo del carro y me acosté, bueno, ni abajo, sino a un lado. Y en la noche empecé a oír los coyotes, pero un montón de aullidos, ¿no? Y oí que se acercaban y me metí debajo del carro y pasó una manada de coyotes. Que no me pelaron, ¿no? Por supuesto. Pero mientras fue un momento muy estresante. Un poco estresante. Cuando pasaron ya regresó y ya nos fuimos. Y no pasó de hacer varias escaladas ahí en el Trono Blanco y demás. Después fui a la zona de Los Cabos y ahí sí hicimos el arco. Ya habían hecho la ruta, había plaquetas y todo. Hicimos la ruta, nos bajamos y demás. Y anduvimos buscando. También dentro de esas búsquedas encontramos un lugar que está muy cerca de Zacatlán, que es una laja enorme de todo el tamaño del cerro, y le llamamos la Laja Negra. Nunca supe si alguien la escaló o no la escaló. Y así, ¿no? Al pasar del tiempo, empezó la idea de Yosemite. La traía Sergio, ¿no? Porque ellos habían intentado, en 71, intentaron escalar la nariz. Eso sí me acuerdo. Intentaron escalar la nariz, junto con unos amigos de la exploración, no pudieron, se regresaron. Trajeron las nueces, los stoppers, la escalada limpia y se empezó a meter todo ese asunto aquí. Al paso del tiempo y con las tecnologías, pues yo empecé a ir, ¿no? Con la misma intención. Digamos que cuando Sergio traen ese material, hay un parteaguas también aquí, ¿no? O sea... Un parteaguas, una lucha de facciones entre la escalada clásica estilo europea y la escalada estilo americana. La técnica de la escalada limpia y libre, y la técnica de la escalada, como nosotros decíamos, estilo francés. Se agarraban, se colgaban, hacían de todo para hacer la ruta, ¿no?
Y técnicas muy diferentes, ¿no? Y Desde bueno, el bávaro pero a ¿nos otras. puedes explicar aquí a qué llamaban ustedes limpio? O sea, ¿en qué consistía? A no utilizar clavos para nada, a no perforar la piedra, que fuera lo más natural posible. Así como está, así dejar las cosas. Así dejarla. Cuando más la limpiábamos, se limpiaban las grietas y se intentaba la ruta con las nueces. Nueces y stoppers en su momento. Cuando eran multilargos había que Sí. hacer la reunión. Todo, o sea, y los largos pues eran de 40 a 45 metros porque no había, o no podíamos conseguir cuerdas más largas. Y era eso, o sea, todo se hacía de manera limpia sin dejar nada en la pared, ni maltratarla. O sea, ese era el objetivo, ¿no? Y hacer la escalada lo más limpia posible. Cero caídas, bueno. Bueno, las Si caídas se pudiera. eran normal, pero por ejemplo, si hacías una ruta y te caías, pues te bajabas y la volvías a empezar desde el principio. Ok. Entonces todo eso fue una situación. Una que causó gran revuelo fue cuando desequipamos el Centinela. Salazar y yo precisamente hicimos el Centinela. Bueno, fuimos a hacerlo. Fue todo un grupo de gente. Todo un grupo de gente de las exploraciones. Bueno, unos cuates de las exploraciones. Los del sindicato. Nos fuimos para allá, pero nos subimos Salazar y yo y alguien más, no me acuerdo. Y Rojo, otro amigo, el Rogelio González. Y desequipamos la ruta completamente. Quitamos todos los clavos, volamos todo lo que estaba ahí puesto se voló. Y debió de haber todo. levantado. Sí, o sea, levantó ánimo cañón, porque eso fue toda una aventura, ¿eh? Porque nos fuimos el sábado, estuvieron ahí, no es cierto, nos fuimos el viernes, el sábado entramos en la pared, nos fuimos el sábado, nosotros entramos en la pared, los demás nos estaban esperando, subimos la pared, desequipamos todo, salimos ya en la tarde, en la madrugada, como no regresamos el domingo, en el transcurso del día, todo se complicó. Salimos tarde, nos perdimos, hubo niebla, imagínate lo que es desequipar una paredzota de esas, de más de 200 metros, en extraplomo además. Nos costó mucho trabajo desequipar, pero desequipamos todo, ya se habían organizado equipos de búsqueda y demás, cuando llegamos el lunes a las 7 de la mañana, porque además pues iba con nosotros un chavillo, ahorita no recuerdo su nombre, pues hijo de familia, no llegó, los papás eran del club, hablaron, se hizo todo un show, pero ya a las 7, 8, 9 de la mañana ya se paró todo porque ya estábamos ahí bien. El miércoles que eran las reuniones ya nos estaban esperando los de la vieja escuela contra nosotros y en el club estuvo a punto de armarse la pelea campal. Pero les callamos la boca porque al siguiente domingo Salazar y yo repetimos la ruta completa sin un solo clavo. Sí se puede. Sí se puede, o sea, la cuestión era la técnica. Entonces, por ejemplo, en la entrada, en el primer tramo, había muchos golos, tornillos, pues. Se quitó todo y con una técnica que se conoce como bat hooks, yo escalé el primer tramo. Bueno. Sin clavar nada, sin utilizar nada más que la técnica. Por ejemplo, en ese momento, pues sí me aventé un hebrón como de 10 o de 15 metros en el primer tramo porque no había nada hasta donde ya pude proteger y ya salí en ese, decía Salazar, no te pasa nada, güey. Hay un montón de estas cosas del volcán, ¿cómo se llaman? Las peludas. Bueno, sí. Y tierra floja, dice, pues no te pasa nada. Pero ya hice el primer tramo y completamos toda la ruta completa. Ok. Y sin nada no de pudieron clavos, alegar. Todo limpio, ya nadie pudo alegar nada. Okay. Después ya mucha gente la repitió y demás, y creo que después ya le pusieron algunas protecciones, pero solo algunas. Pues eran reuniones. Ya sí. No, por ejemplo en la entrada sí está muy pusieron, expuesto. Sí, era muy expuesto, entonces sí pusieron por ahí algo, y arriba también, pero nosotros no. Todo se quitó. Al final te puedo comentar que nos arrepentimos un poco, porque en la salida es rampa y de tierra y de estas cosas. Muy suelto. Y no juegue, sí fue criminal. Pero ya para cuando hicimos el segundo ascenso, Salazar se llevó unas estacas de nieve. Ok. Y ya en la parte ahí ya puso prevenir, si no nos vamos, por lo menos eso va a aguantar algo. Ok, perfecto. Sí, y de ahí cosas así fuimos haciendo. Viene la idea de Yosemite y las idas a la meca de la escalada, ¿no? Para nosotros en ese momento. Aún sigue siéndolo, ¿eh? Sí, que entonces, ustedes, bueno, desde el inicio de tu formación en el club y todo, la visión siempre fue pensando en las grandes paredes, ¿no? Y en hacer rutas largas. La dificultad, supongo que, bueno, fue mejorando su técnica, fueron teniendo más nivel y ya
llegan con una visión muy clara de qué querían hacer allá, ¿no? Sí. O sea, más que nada por influencia de Sergio. De Sergio y de sus amigos que pues ya habían ido, ya americanos para acá. Sergio los alojaba en su casa, yo estaba por ahí, nos platicaban, traían sus fotos, veíamos las fotos. Fue mucha influencia por parte de ellos y la ansiedad, ¿no? Y básicamente no, en un principio nunca fue la onda de las grandes paredes, sino fue el reto, ¿no? De que lo pudiéramos hacer o no. Y básicamente había que medirse, se pudiera hacer limpio. Ok, muy bien. Limpio, esa era la parte más importante, hacerlo limpio. Entonces, te digo, viene esa cuestión y empezamos a ir al valle. En un principio como que se organizan grupos, pero no funciona. Yo en lo particular una sola vez fui con grupo y a partir de ahí fui solo, buscando gente con quien escalar, y pues me sirvió mucho porque conocí a mucha gente de todas partes y escalé con gente de muchas partes. Hicimos algunas cosas y algunas no, pero a fin de cuentas lo que se pudo hacer bien se hizo con mexicanos, con conocidos y amigos. Ok. ¿Nos puedes mencionar algunos de esos logros, de esas? Sí, o sea, anécdota la primera vez que fuimos, pues básicamente fue de exploración, a ver cómo estaba el asunto, cómo estaba la historia, pero era otra historia completamente. Podías estar mucho tiempo sin que hubiera problemas, y una de las cosas que hacíamos en ese momento era que ellos nada más, los americanos, toman en cuenta un apellido. Okay. Y nosotros teníamos dos, y me juntaba con uno o con dos, y uno daba una semana un apellido y nos quedábamos una semana y otro así. En la actualidad ya no es posible, ya tienen otro tipo de control que sí está más crítico. Entonces, en esos momentos, pues estuvimos escalando. Escalé en ese momento con, no me acuerdo ya con quién, con un conocido, las catedrales, hice algunas rutas artificiales las primeras veces, hasta que en una ocasión me encontré a un estimado amigo que se llama Bernardo Rivadeneira, y con él, estando ahí en el valle, hice mi primera escalada del Capitán. Hicimos East Face, que es la ruta más fácil del Capitán. Sales a la cumbre, pero es cortita y bien. Hicimos esa vez el Capitán. Y después yo fui 7 años seguidos a Yosemite. Ya hice muchos intentos con diferentes amigos. Por una razón o por otra no se podía, y para abajo. Entre comillas, conocí las rutas de escape del Capitán. Hasta que en 1987 yo me había preparado muy bien. Para esto había repetido muchas rutas y hecho muchas rutas en Aculco principalmente, y entrenamientos muy fuertes en la Coconetla. Yo le llamo muy fuertes a que teníamos que escalar 500 metros diarios. La meta era 500, no, los cumplíamos a cabalidad con los compañeros que andábamos por ahí, 500 metros. Entonces ya dejábamos una cuerda fija y era vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, carrusel, 10 tramos de 50 y para abajo, más aparte todo lo que teníamos que hacer. Entonces tenía muy buen nivel en ese momento. Cuando llego allá no encuentro a nadie, me junto con unos alemanes, andamos escalando, se llega el tiempo de no quemar nuestro tiempo en el valle, nos vamos a Tuolumne, seguimos escalando, hago rutas bastante decentes de muchos largos en fricción, básicamente muy divertidas, ligeramente expuestas, porque las plaquetas estaban pues en no recuerdo si eran más de 10 o 15 metros entre plaqueta y plaqueta. No ibas a azotar contra nada, pero te dabas unas raspadas criminales. Con eso era. Entonces estuve un rato allá, se acaba el tiempo allá, ellos también se tienen que regresar, me pasan a tirar al valle, y llego y me fui a escalar con otros de los que tenía conocidos. Y ya habíamos quedado con Jorge Villanueva, un amigo también muy estimado, que si él llegaba a ir, yo iba a poner un letrero ahí en el campo 4 de dónde estaba y en qué lugar estaba, para que llegara y nos viéramos. Resulta que sí llega efectivamente Jorge. Yo puse el letrero como una semana, llega Jorge más o menos en esos días y me encuentra, no recuerdo ya los nombres, escalando en las fricciones. Con unos venezolanos andaba yo en ese momento. Ya llega Jorge, nos juntamos, nos vemos, nos ponemos a escalar y empiezan a resultar las cosas. Me acoplo perfectamente bien con él, hacemos algunas rutas en el valle y vemos que sí puede funcionar. Y de la nada pues surge, no, vámonos a la nariz. Y le pegamos como engrane, y en un día llegamos hasta Capitan Tower, en un solo día. Que en aquel momento era... Sí, era algo bastante aceptable, ¿no?
Llegamos ahí a Capitán Tower, y al día siguiente llegamos hasta el bloque, y al día siguiente salimos a cumbre, cosa que no se había hecho anteriormente, ¿no? En tiempo. Terminando eso, seguimos, descansamos. ¿Cómo te unos sentiste días. en ese momento? O sea, Súper realizado. cuando se van dando las cosas y algo que tal vez no tenías planeado, o sea, se te da y... Fíjate y que ya me estás gustaría así decirte esto, ¿no? O sea, siempre que había hecho un plan nunca me salía. Cuando hicimos los planes durante todo ese tiempo, siempre algo fallaba, algo interfería, o el compañero de cordada le pasaba lo más inimaginable y no se hacía. Entonces, esa vez yo me fui con ese, no hay ningún plan, solo No, la voy a idea, y divertirme si y pega, a- todo dar, y si no, no tengo problema. Y llegó Jorge y pegó, nos engranamos, pero perfectamente bien. Entonces, pues hicimos la nariz en 2 noches, dos Sí, noches y un súper rato. bien, ¿no? Y increíblemente bien, me sentí muy realizado porque había sido el sueño de muchos años. Increíble, aunque mi idea realmente era pararme de cabeza cuando hiciera Salate en la cumbre del Capitán, Ok. que afortunadamente se dio, pero todo fue por pasos, ¿no? En esa semana hicimos la nariz, estamos ahí, llegan los del Politécnico, una expedición de la Federación Mexicana de Excursionismo, en un camión de turistas, Ok. y venían un par de escaladores, entre ellos el Watusi. Nos encontramos, nos vemos, andamos ahí, y nosotros ya teníamos el plan de ir al Half Dome, pero en mi cabeza era hacerlo normal, no normal, sino por lo más rápido que se pudiera. Entonces, ya estando en el camino, Jorge dice, pues vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. Pues ya vas, vamos lo más ligero posible. Pero nunca imaginé que su ligero era nada más llevar unos dulces, 1 litro de agua y la mochila y los zapatos. Entonces, pero él calculaba que lo podíamos hacer. O sea, él ya lo veía. Y él ya posible, ¿no? lo había ya lo había visto, visualizado. y él ya estaba enfocado en lo que íbamos a hacer. Yo lo iba acompañando, apoyando. Llegamos ahí y ya cuando estamos en el campamento me sorprende cuando le dice al Watusi, oye, ¿nos pueden ir a esperar allá arriba? Se llevan los zapatos y algo de beber y algo de comida. Para esto te puedo decir que estábamos bien racionados, no por falta de dinero, sino porque como que fue de premura y decir, va, vámonos. Entonces llevábamos varias latas de ate que les había dado la costeña a los de la federación, ate y leche en polvo y no me acuerdo qué más, pero era nada más. Yo llevaba comida deshidratada y algo más, pero con la idea que era rápido. Entonces ya llegamos ahí, llegamos al primer tramo y en la entrada Jorge me dice, ¿sabes qué? Para que sea más rápido vamos a escalar la mitad y la mitad. Y le dije, pues ya vas. Bueno. Y como va, fue un engrane increíble. Ya cuando llegamos a la travesía, ahí nos encontramos, bueno, había 3 cordadas en la pared, pero como nosotros llevábamos buen nivel, amablemente les pedíamos, nos dan chance a unos franceses que estaban ahí, nos dan permiso de pasar y nos decían un montón de cosas. Y Jorge me dice, ¿qué hacemos? Le digo, tú bríncalos, güey. Y que los brinca y los pasamos. Nos dijeron muchas cosas, pero pues eran ni franceses, entendíamos. Entonces ya llegamos y luego más arriba encontramos otra cordada que apenas estaban levantando del vivac cuando los alcanzamos ahí. Dice, se sorprendieron cuando nos vieron llegar. Dice, ¿ustedes a qué hora salieron? Pues a las 9 de la mañana. Dice, no puede ser posible, nosotros llevamos un día. Le digo, bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿Nos dan chance? Sí, pásenle. Esos amables. Y ya llegamos a la travesía antes de los zigzags y ahí encontramos otros cuates bien madreados, o sea, desvelados, deshidratados y demás. Y nosotros llegamos y decimos, ¿a qué hora salieron? A las 9 de la mañana. Dice, no puede ser. ¿Y qué? ¿Cómo vienen? Pues ligeros. ¿Qué traen de comer? Unos dulces y 1 litro de agua. Dice, no puede ser, yo llevo 2 días aquí. Sí. Le digo, bueno, pues ni modo. Nos dan chance de pasar y se apoyaban eso. No, pues que llevamos 2 días aquí. Le digo, bueno, entonces con permiso. Vamos. Y nos pasamos y a las 6 de la tarde en punto estábamos haciendo cumbre. Estaba el Watusi y un venezolano. Ya nos dieron un melón que traía, nate, agua, padre y todo. Y se les calentó la cabeza, ¿no? Dice, pues nosotros lo vamos a hacer. Pues ya vas. Bajamos, nos fuimos al campamento y al día siguiente ellos ya prepararon sus cosas y que le pegan. Y ya para ese momento ya no había, bueno, cuando ellos ya estaban ahí en la pared, no había nadie. Ya habían salido todos. Sí, ya no había nadie. Entonces que le pegan, bueno, nosotros los dejamos que se fueran, ¿no? Y ya por ahí de las 3 de la tarde vamos caminando y llegamos y les gritamos,
¿Dónde está? No es cierto, nos subimos. Desde arriba. Y dan las 5, y dan las 6, y grite, y nada. Y hasta que a las 6:30, 7, ¿dónde están? No me acuerdo dónde nos dijeron. Dice, no, pues váyanse porque ya no salimos hoy, no traemos lámpara. Pues. Para empezar. Y entonces aventaron un muertaque espantoso ahí. Sí. Nos bajamos y decimos, ¿qué? ¿Regresamos o qué? Dicen, pues no, mejor esperen, nos esperan abajo. Y pues no, o sea, al día siguiente ya regresamos y como al mediodía ya íbamos a subir la escalera que había en el lomo del Half Dome y ya venían bajando, ya los esperamos ahí. Pero ya te imaginarás en calidad de muertos casi. Sí. Y pues ya no la hicieron, se tardaron más, pero bueno, la terminaron. La pudieron hacer. A partir de ahí ya llegamos al campamento y no teníamos permiso y que caen los Rangers. Que nos corren chavos. Y fue toda una aventura el regreso. Pero ahí es donde marcas el récord, ¿no? Sí, fueron 9 horas. Son 9 horas en el Half Dome. En el Half Dome. ¿Qué ruta es? La Northwest Face. La Northwest Face. Que ahora ya no existe porque se cayó una placa. Ok. O sea, bueno, ya no existe como tal porque se cayó una placa. Una variante. Ya le hicieron una variante. Entonces ahí fueron 9 horas. Ya como después de eso, pues ya me embarqué en el matrimonio, me despegué mucho del ambiente y demás. Yo ya no supe si rompieron el récord o no. Me comentabas que durante ese viaje hiciste tres rutas. Falta Zalaté. Nos faltó. Falta Zalaté, que también fue épico el asunto y ahorita vas a ver por qué. Por exceso de confianza. Entonces te digo, fue épica la bajada porque nosotros traíamos una sola lámpara de cabeza con las mismas pilas que usamos en la nariz. Entonces llegamos ahí, no lo usamos, nos corren los Rangers y nos decían que si nos veían ahí nos iban a atorar y nos iban a meter a la cárcel, ¿no? Porque era multicárcel. Nos dieron chance de irnos. Pues ahí vamos caminando. Y en el camino se apagaba la lámpara y chin, era la caída, pero de lujo. Se caía el Gabatuse, se caía Jorge y todo. Yo afortunadamente por alguna razón no me caí. Yo nada más me reía todo el camino. La parte divertida. Entonces ya llegamos al valle y pues fue horrible, traíamos dinero y todo, pero no había comida. Y no traíamos cambio para las máquinas. Entonces ahora sí como las caricaturas, nada más babeábamos y acariciábamos las maquinitas. Y nos fuimos a dormir allí a donde duermen los que caminan. Pero también, pues a las vivas de que no nos fueran a caer los Rangers porque no teníamos permiso. En fin, pasa eso, descansamos un rato y viene ya la gran idea. Y ahora viene mi idea. Le digo, ¿sabes qué, Jorge? Quiero hacer Zalaté. ¿Vas? Pues vámonos. Y como tal, fuimos, hicimos el primer tramo hasta el corazón. Bueno, el primer tercio. Fijamos unas cuerdas, regresamos. De ahí costaleamos y de ahí ya nos subimos. Okay. Llevamos un tiempo muy, muy decente hasta la oreja, pero ahí se hizo de noche. Y empezamos en el Diedro para ir a dormir a otra base, no me acuerdo del lugar. Pero se acabaron las baterías de la pila y yo estaba punteando. Se me fue la luz y pues yo quise hacerlo a tientas. Y fueron caída y caída y caída. Luego pude avanzar a algo como 10 o 15 metros. Pero todo era pues artificial extremo porque ni sabías si estaba exactamente bien o no. Que estás. Sí. Entonces ya en el último pegue subo un buen tramo, pongo algo, me paro y pum, se descose y todo se descosió. Y le caía a un lado a Jorge y dice, no, ¿sabes qué? Ya no. Y pues efectivamente ya no le seguimos. Entonces Jorge se recorre hacia una rampa, se amarra como muñeco y ahí se duerme, ya no cabíamos los dos, entonces él se pasa allá, yo me quedo en una silla. Y toda la noche fue rodillazo, rodillazo, rodillazo. Entonces fue espantoso, perdimos todo lo que habíamos ganado ahí. Okay. Al día siguiente lo único que hicimos fue subir dos tramos, y nos dormimos es Captain Spark, creo, no recuerdo el nombre, en esa repisa. Y hasta las 6 de la tarde nos despertamos, y de ahí ya nada más subimos un pedacito, y dormimos ahí de nuevo. Al día siguiente le damos duro, y a las 3 de la tarde, 4 de la tarde estábamos en la cumbre. Aún así, fue un tiempo que hasta ese momento no había hecho nadie. Okay. Y mucho menos habían hecho las 3 paredes importantes en una sola temporada. O sea, se rompió el récord de velocidad en el Half Dome, o bueno, se marca ahí. De logros. Son récords nacionales, ¿no? Eran en ese momento récords nacionales todavía, sí. Okay. Entonces ya bajamos y todo, y ya se me prendió la cabeza.
la idea de hacer de Shield, una pared artificial también clásica, pero Jorge pues nunca había estado en Estados Unidos, quería conocer y pues ahí acabó el asunto. Ya habían hecho también. Sí, ya habíamos hecho bueno, hasta no. de más, entonces pues bueno, de ahí ya nos regresamos, anduvimos paseando unos días en California y ya de regreso para México. Ok, pues padrísimo, ¿no? Sí, y de ahí pues se suponía que íbamos a ir a Chamonix, pero se me atravesó mi mujer y se acabó Nos Chamonix. pasa. Y de ahí ya fue cambiando todo, o sea, de todas maneras seguí en el medio ambiente. Desde antes ya vendía un poco de equipo y ahí ya se expandió un poco más. Vendí más de equipo, la venta de equipo me llevó a muchas cosas más, a que mucha gente, bueno, algunas instituciones que les vendía yo equipo, querían la capacitación, me empecé a meter con la capacitación. Una de las marcas me ayudó mucho, me dio capacitaciones y de ahí ya empecé con la capacitación y entrenamiento, sobre todo en rescate. Y a la fecha, ahora, bueno, te dedicas también al trabajo vertical. Así es, básicamente en un momento le pegamos a hacer trabajo vertical, pero pues la gente no quiere pagar lo que se debe pagar. Aquí en el país, desafortunadamente, la cultura sí, de hacer bien el trabajo vertical ha ido mejorando, pero... Uh-huh. ¿no? Entonces, pues no cobraron lo que se debía de cobrar. Yo tenía certificaciones, la gente que trabaja conmigo yo la capacité, pero nos apartamos un poco de eso porque la realidad es que no funcionó como debía de ser. De ahí estuve dando unos años la capacitación de trabajo vertical de rescate, pero resulta lo mismo, o sea, toda la gente quería gratis y pues es imposible, ¿no? Siendo que a mí me había costado tiempo y dinero. Y dinero también, sí. Entonces mucha gente se capacitó, alguna gente, toda esa gente que se capacitó le ha sacado bastante jugo a lo que yo les di. Y sus comparaciones con otras certificaciones que dan aquí es que pues yo les doy más por menos, pero pues me tuve que alejar de ese camino porque realmente tenía que buscar alguna manera de que me retribuyera todo lo que yo había invertido, y en tiempo y económicamente. Y uno, ¿no?, tiene que vivir, ¿no? O sea, sí, exactamente. Entonces, pues ya entré en otro campo que fue las torres de telecomunicación, en la seguridad en altura y el rescate, y ahí nos seguimos. Y en la actualidad, bueno, pues he tenido trabajo afortunadamente mucho tiempo, ya algunos años, en México, casi en todo el país, en muchas partes del país, y en el Caribe principalmente. Okay. Y en la actualidad pues estamos viendo ya la posibilidad de capacitar a la gente en torres eólicas. No nos hemos metido mucho porque pues estamos un poco comprometidos con una de las compañías más fuertes del mundo en telecomunicaciones, y pues me metí a lo del outsourcing. Yo lo había leído y lo había estudiado en la escuela, pero cuando ves la realidad es otra historia. No tienes vida, ni tiempo, ni horario, ni calendario. Estás sujeto al proyecto y en el momento en que ellos te requieran no les importa si puedes o no puedes. Tienes un contrato y tienes que cumplir. Entonces eso me ha limitado un poco en la cuestión de las torres eólicas, pero vamos a darnos un tiempo, yo espero, y más adelante vamos a empezar ya en firme con esto. Pues afortunadamente tenemos el apoyo de una de las compañías más fuertes, que es Mistras, a través de su filial RobWorks. Tenemos la facilidad de ser instructor y certificador. Entonces eso es lo que queremos incursionar. Y actualmente, pues cuando tengo tiempo y me lo solicitan las personas, damos la capacitación de trabajo vertical. Ok, a mí me ha tocado consultarle algunos detallitos, sobre todo en trabajo vertical, algunas cosillas ahí turísticas que hemos hecho. Te agradezco mucho ahí ese apoyo. Y pues bueno, yo creo que para esta ser nuestra primera charla, pues podríamos dejarla aquí. Claro. Me gustaría que bueno, en futuras ahí, he estado planeando ahí algunas mesas y trabajar con diferentes generaciones. Estoy invitando a David ahí que nos eche la mano. Y pues bueno, ya próximamente ahí les estaré anunciando. Hay que armarlo bien eso. Claro que sí, cómo no. Que funcione, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero ahí les estaremos avisando. David, un gustote. Hombre, muchas gracias. ¿Algo que les quieras decir a los jóvenes, a los que van empezando? Pues más que nada que primero se capaciten, es muy importante. La actualidad está cambiando y si quieren hacer de esto una profesión, una forma de vida, obligadamente se tienen que capacitar y certificar. Pero es bien importante que sea con gente seria
y que tenga un respaldo de alguien atrás, o sea, una compañía importante, un nombre importante, y que se pueda verificar que efectivamente son parte de esa organización, porque a lo largo de todo este tiempo me he encontrado infinidad de certificaciones que pues nada más son de la gente que las dio, porque no tienen ningún registro en ningún lado, ni están reconocidas por ninguna compañía. Entonces es muy importante que escojan, realmente, que vean a quién se están acercando, qué les puede dar, y sobre todo que les den lo que les están ofreciendo en realidad. En la actualidad está pasando mucho algo que a mí me saca de onda, ¿no? O sea, el síndrome de la conquista. Hay gente extranjera que está dando capacitación y que yo la marco entre comillas, comparando sus estándares y los estándares que yo conozco y manejo, y pues solamente son de riesgo. Yo no digo nombres ni situaciones, solamente que los ven de que hablan otro idioma, que son güeros y de ojo azul, y cambia toda la situación. ¿Qué certificaciones son las que deberíamos de buscar? Si queremos dedicarnos, digo, es algo muy lógico que después de escalar y esto, alguien nos invite a trabajar, a participar en alguna actividad, ya sea turística o algún trabajo vertical. Pero si queremos capacitarnos y profesionalizarnos, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Alguien que nos certifique bajo qué normas? ¿Bajo qué norma? Bien, mira, básicamente en la cuestión de trabajo vertical hay dos entes conocidos y que son de serios y de mucho respeto, ¿no? Uno es Spratt, que afortunadamente tuve la facilidad de estar en la mesa un tiempo, un año. En lo particular, por X razones, a mí no me gustó mucho ese asunto, pero vamos a decir que es el trabajo vertical más light, en el sentido de que capacitan a la gente para hacer el trabajo y nada más, pero es reconocido. Desafortunadamente solamente reconocido en Estados Unidos, no en otro lugar. Y viene el ente serio a nivel mundial con un estándar de calidad muy alto, y que es IRATA, y que también tenemos la fortuna de pertenecer a esa parte. O sea, ¿tú IRATA, lo estás impartiendo? No. Menciónanos a alguien, digo que valga la pena acercar. En mi cuestión muy particular, hace algunos años se venció mi certificación, y realmente es excesivamente caro volver a recertificarme, y pues ver que no hay de dónde, pues está difícil. Pero si IRATA, al igual que Spratt, manejan 3 niveles, ¿no? Spratt 1, Spratt 2, Spratt 3. En el Spratt, pues Spratt 1 es trabajador, nada más. En Spratt 2 eres técnico, el que pone los anclajes, las cuerdas y demás. Decisiones Y el Spratt 3 es el supervisor y el que puede organizar o hacer un rescate en forma. En IRATA es algo muy parecido, pero los estándares de trabajo nada que ver completamente. Nada que ver, porque para aprobar un nivel IRATA 1, híjole, sí cuesta trabajo. Un nivel 2, pues mucho más. Y un nivel 3, pues ya ni te platico. Independientemente de la cantidad de horas certificadas de trabajo que tengas para que puedas acceder al nivel, y el costo, por supuesto, ¿no? En cuestión de las torres, pues básicamente hay que buscar a alguien que trabaje bajo una norma. En las de telecomunicaciones es bien importante bajo qué norma trabajas. Hay 2. Hay una asociación que se llama NATE, que es la Asociación Nacional de Erectores de Torres, que es en Estados Unidos, solamente tiene validez en Estados Unidos. Y la norma de Alcatel-Lucent, norma ALU, que es a nivel mundial, porque es el ente más grande en telecomunicaciones. Esas son las 2 que se tendrían que buscar. Y la otra, la de BLM, que es algo parecido a gobernación, pero en Estados Unidos, que también es válida, pero no funciona mucho más que en algunos estados. La de NATE funciona en todo Estados Unidos, la de Alcatel-Lucent en todo el mundo. Bueno, ya nos queda un poquito más claro. Y la de torres eólicas, que es con la Asociación Internacional de Torres de Viento, y que está avalada por Mistras y Robworks. Perfecto. David, si alguien quiere contactarte, algún correo o tu página. Bueno, de la página sí quiero comentarles, alguna vez la subimos, pero la hackearon 3 veces y decidí ya no hacerlo. Era un gasto inútil. En la actualidad, pues me pueden buscar en el Facebook con mi nombre, y más adelante, por ahí de la primera semana de octubre, estaremos ya dándoles a conocer
la página y el Face y el Twitter de Nuevas Dimensiones. Ok, bueno, la estaremos compartiendo aquí. Muchas gracias. ¿No? La anexamos cuando esté aquí en el videíto. Ujú. ¿No? David, pues muchísimas gracias. Al contrario. Un gusto te escuchar esas Gracias. historias. Dan ganas de irse, de regresar a darle otra vez. Bueno, amigos, nos vemos la próxima. Gracias.